Shabbat Shalom, mis amados, aquí en Bajayot, Hakari Baruj Hu lo bendiga y lo guarde. Iniciamos la administración, continuamos con el tema, mis amados, aquí en Bajayot. El Brit Pacto de Elohim con el hombre. Baruch Hashem, toda la Bakadosh. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Hakadosh Baruj Hu, Él sea guiándonos en esta mañana, pues Él sea derramando su verajot sobre cada uno de nosotros en esta quijila. Baruch Hashem, levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo, toda la Abacadosh y el Vishengadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres nuestro Elohe, Elohe de vuestros padres, Elohe de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre, por siempre, eternamente, el Vishengadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, te pedimos tu dirección en este día, Abacadosh. Sea tú guiándonos, Abacadosh, dándonos entendimiento, sabiduría, discernimiento, Abba. Pues Abacadosh, sea tu roja Kodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos o razonamientos. Sea tu Torah como enseñanza e instrucción para tu pueblo, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados, Ajim Ajayot. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Aleluya. Nos habíamos quedado en Hebreos capítulo 12, versos 26 y 27. Pues ahora nos vamos, mis amados, a Jimajayot, a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 12 al 15. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 12 al 15. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 12 al 15. Aleluya. Lo tenemos, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 12 al 15. Dice la palabra: algunos usarán oro, plata, piedras preciosas para edificar sobre este cimiento, mientras otros usarán madera, hierba, paja. La obra de cada uno se mostrará por lo que es aquel día, la declararán, porque será revelada por el fuego. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra se ha edificado sobre el cimiento, sobrevive, recibirá una recompensa. Si se quema, tendrá que sufrir la pérdida, si bien escapará con su vida, pero será como escapar a través del fuego. Aleluya. Baruch Hashem. Este verso nos aclara algo muy importante, mis amados Ajim Ajayot, que dice: algunos usarán oro, plata, piedras preciosas para edificar sobre este cimiento. Baruch Hashem. Y otros, que dice, otros usarán madera, hierba y paja. Aleluya. Tenemos dos grupos, Baruch Hashem, como lo que vemos. Algunos edificando, ¿no?, usando el oro, la plata, piedras preciosas. Otros usando madera, hierba y paja. ¿Cuál deberíamos de usar nosotros? Ahora, el tema es que para usar oro, plata, piedras preciosas, realmente, ¿cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Realmente estamos obedeciendo? Acuérdense que el Mashiach decía, ¿no? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Baruch Hashem. Y el propósito de Yahweh para hacer temblar todas las cosas en la vida del candidato para el liderazgo es que permanezcan las cosas inconmovibles en su vida,
para que tenga un fundamento sólido. Entonces, ¿quién es el fundamento para nosotros? Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. En algo nos asemejamos a Él. Sería muy importante hacernos una evaluación, examinarnos, porque Él estableció muy claramente cómo deberíamos de vivir, Baruch Hashem. Por lo tanto, mis amados, pues nos deja una enseñanza muy importante en nuestra vida, de acuerdo a las obras que hacemos, de acuerdo a la obediencia que caminamos, es que entonces usaremos oro, plata o piedras preciosas. Baruch Hashem. O también, como dicen, se usará madera, hierba o paja. Baruch Hashem. En esta parte, mis amados, Mashiach también decía sobre las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Significa que las insensatas usaron un tipo de madera, hierba. Baruch Hashem. Mientras las sensatas usaron como el oro, la plata, piedras preciosas. Por eso les decía que tenemos dos grupos. Ahora es importante para nosotros, mis amados, Ajem Hayot, analizar este verso y de acuerdo a este verso entonces examinarnos cómo estamos en nuestro caminar delante de Elohim. Acuérdense que Elohim es el que ve todo. Baruch Hashem. A Él hay que presentarnos justificados. Y si caminamos en obediencia, declarará Él o nos declarará Él, así como a Noah, como a Abraham, a Isaac y Jacob. Baruch Hashem. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. Mateo, capítulo 7, verso 24 al 29. Dice la palabra en Mateo, capítulo 7, verso 24, 29. Así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas, será como un hombre prudente que edificó su casa sobre cimiento de roca. La lluvia cayó, los ríos crecieron y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque su cimiento estaba en la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será como un hombre estúpido que edificó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los ríos crecieron, el viento sopló con ímpetu contra la casa y se derrumbó. Ese derrumbe fue horrendo. Cuando Yeshua terminó de decir estas cosas, la multitud se quedó atónita por la manera en que enseñaba, porque no los instruía como los maestros de la Torá, sino como uno que tiene autoridad. Baruch Hashem. Si ustedes analizan estos versos, es muy parecido a Primera de Corintios. Baruch Hashem. Pues hablamos de lo mismo del cimiento, que nos dice Matías Yeshua mismo. Así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas, será como un hombre prudente que edificó su casa sobre cimiento de roca. ¿Y quién es la roca? Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Él es el cimiento. Y sobre esa roca debemos de edificar. Ahora, ¿cómo edificamos? Edificamos, dice, puede ser en oro, metales preciosas, etcétera, etcétera, o madera, paja, etcétera, etcétera. Depende de cómo estamos edificando, de cómo le exaltamos a Elohim. Ojo,
Exaltar a Elohim no es cantar por si acaso, tampoco es aplaudir. Exaltar a Elohim es obedecerle. Baruch Hashem. Una cosa es cantar, otra cosa es aplaudir. Podemos cantar, aplaudir de la mejor forma posible, ¿sí? Pero simplemente estamos cantándole. Exaltarle es cuando tú caminas en obediencia a Él, a su palabra. Baruch Hashem. Eso es muy importante entenderlo. Ahora dice, ¿no? El verso 25. La lluvia cayó sobre los ríos y crecieron, y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa, pero no se derrumbó porque su cimiento estaba en la roca. Así que debemos edificarnos en la roca que es Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Si edificamos los cimientos sobre la roca, nos cementamos sobre la roca, absolutamente nada ni nadie nos puede mover. Baruch Hashem, nada. Puede venir diferentes tipos de pruebas, aflicciones, angustia, tribulaciones, pero nos mantendremos firmes. Pero aquel que cimienta, ¿no? Nos dice el verso 26, sobre arena, pues no prevalecerá. Baruch Hashem, porque la arena no es sólido. La arena es movedizo. Baruch Hashem. Y por lo tanto aquella casa puede ser muy, muy bonita construida, pero se va a derrumbar. Baruch Hashem. Bien, este es el mensaje, mis amados. El tema es, como les explicaba, mis amados, el Brit Pacto de Elohim con el hombre. ¿Quién nos dice aquí, justamente nos está hablando? ¿Quién somos? Somos parte del pacto renovado, la Brit Hadash. Y justamente de eso está hablando el Mashiach. Y nosotros estamos justamente dentro de ese pacto. Baruch Hashem. Ahora lo que nos corresponde es cómo caminamos delante del Elohim. En las Escrituras, la arena representa a los hombres. Los valores producidos por la Torah de Yahweh son eternos y resisten la prueba. El que edifica su vida sobre la opinión de los hombres, un día lo perderá todo. Uno que ha edificado su vida sobre la Torah enseñada por Mashiach y Yeshua, es capaz de resistir cualquier prueba en esta vida. Un líder que no haya pasado por el proceso del temblor no es apto para el liderazgo. No tengas miedo del temblor o de las pruebas. Es bueno para enseñarte que solo hay una roca firme, Yahweh y su palabra. Cuando estamos pasando por temblores fuertes, muchas cosas innecesarias caen de nuestras vidas. Caprichos, deseos que no producen nada duradero, motivos carnales, etc. Para que permanezca lo duradero, el temblor sirve para ayudarnos a ubicar las cosas en su lugar, para que aprendamos qué es lo más importante y qué no es tan importante desde una perspectiva eterna. Baruch Hashem. Cuando venimos aquí, nos congregamos aquí, mis amados Ajim Ajayot, es que venimos a estudiar la palabra del Eterno. Baruch Hashem. Ahora, en la forma en que lo ponemos por obra va a depender de cada uno de nosotros. Ya no como Quijilá, sino va a depender de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, de nuestras obras. Es por eso Elohim a través de Jeremías decía, en Jeremías 17:5, maldito el hombre que se deja guiar por el hombre. Y justamente la arena es que aquellos que reciben el consejo del hombre. Eso no prevalece, porque simplemente es conocimiento del hombre. Pero
el que construye sobre el cimiento de la roca, pues va a ser probado y entonces prevalecerá. Al ser probado no flaquea, se mantiene firme. Baruch Hashem, nada le puede mover. Por eso dice, viene el temblor, ¿no? Viene el ventarrón, huracán, lo que sea, pero él se mantiene firme. O sea, esa casa se mantiene firme. Cuando hablamos de esa casa construida sobre el cimiento de la roca, estamos hablando de nosotros, porque nosotros somos esa casa. Y esa casa debe estar construida sobre Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Entonces tenemos un mensaje muy importante que aprender en nuestra vida. Vamos a Éxodo capítulo 24, verso 3. Shemot, Éxodo capítulo 24, verso 3. Shemot, Éxodo capítulo 24, verso 3. Aleluya. Shemot, Éxodo capítulo 24, verso 3. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: Moshe vino y dijo al pueblo todo lo que Yahweh había dicho, incluyendo todos los estatutos. El pueblo respondió a una sola voz: nosotros obedeceremos toda palabra de Yahweh que ha hablado. Baruch Hashem, es la promesa del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la promesa frente a las palabras de Yeshua? No cambia, es lo mismo. O sea, nuestro compromiso, ¿qué es? Obedeceremos. Baruch Hashem. Ahora, el día de su purificación, ¿qué dijeron? ¿Cuál fue el compromiso que asumieron? Es obedecer sus mandamientos. Baruch Hashem. Es así, dos palabras. Ellos aceptaron el Brit Pacto. E incluso antes de escuchar sus términos, dijeron, haremos. Antes de saber qué era lo que Elohim quería de ellos, dijeron, haremos. Y todo el pueblo respondió a una voz: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Baruch Hashem. Por lo tanto, no hay pretextos, ¿no? Muchas personas dicen y surgen los comentarios, ¿no? Oh, qué difícil es la Torá, ¿no? ¿Quién va a guardar todos los mandamientos? Esto es imposible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿será verdad? ¿No? Cuando ponemos esos pretextos nos engañamos a nosotros mismos. El tema es cuando decimos sí, obedeceremos, sí caminaremos por tu Torah, es un voto, un compromiso, una promesa que le estás diciendo a Elohim de Israel. Baruch Hashem. Y todo voto, promesa es inviolable. No puedes dejar de cumplirlo, tienes que cumplirlo. Si tú dices yo soy la hija del Mashiach, por lo tanto, como hija del Mashiach, tienes que obedecer a tu ish, a tu esposo. No puedes decirle estoy cansado. No puedes decirle no tengo tiempo. ¿O sí? No puedes. Porque Él te va a requerir en todo momento. Así como le dijo en el monte Sinaí a sus talmidines. ¿Qué le dijo? La hora ha llegado. Oren para que no caigan en tentación. Él pasó más adelante, se puso en oración. Cuando regresó, ¿cómo estaban los talmidines? En pleno sueño. Baruch Hashem. No podían velar. Le dice, no pueden velar.
Baruch Hashem. El velar no es amanecernos. Claro, una velada es muy bueno, sí, pero el velar en sí es estar vigilante las 24 horas del día. Eso es, Baruch Hashem, porque tú no sabes en qué momento van a surgir los ataques. ¿Ve? En una guarnición militar o en un cuartel general siempre hay un vigía en la parte de adelante, aparte de los torreones. Ese vigía de adelante, cuando, no importa que sea un general o un coronel, a 30 metros de distancia le dice alto. Y si sigue avanzando, alto o disparo. Está vigilante, Baruch Hashem. Es muy similar cuando venimos a la Torah, que en todo momento tenemos que estar vigilantes. Y si tenemos dominio propio, templanza, sí, vamos a poder percibir el ataque que viene. Pero si no estamos preparados en eso, ¿cómo nos apercibimos del ataque que va a venir? Por eso le digo, este vigilante ahí, no importa que sea un general, si es necesario le va a disparar. Baruch Hashem. ¿Ve? ¿Cómo podemos entender ahora entonces? El Mashiach dice muy claramente, por ejemplo, si tú miras a una mujer con deseo sexual, ya cometiste adulterio. ¿Y eso por dónde va a surgir? Y si tú estás vigilante, vas a advertir que es un intruso que está viniendo ahí y tiene que ponerle el alto. Baruch Hashem. O como decía el Mashiach también, si tú amas esposo, esposa, hijo o hija, papá o mamá más que a mí, no eres digno de mí. Pero ahí es donde justamente va a introducirse, va a usar, ¿no? Esa afinidad. ¿Te das cuenta? Entonces te puede hacer que tú distorsiones tu idea. Pero si estás vigilante, pones alto. ¿Quién es primero? Entonces tiene que en primer lugar poner primero a esa Elohim. Baruch Hashem. No es la esposa, no es el esposo, no es el hijo ni la hija, ni el papá ni la mamá. El primero es Elohim. Baruch Hashem. Por eso, mis amados, estos temas nos deben servir para tener una idea muy clara en nuestro caminar en el Mashiach. De acuerdo con la lectura lineal de los eventos, en el orden en el cual ocurrieron, los israelitas primero accedieron al Brit Pacto. Luego Elohim les reveló los 10 mandamientos. A continuación, Moshe transmitió los detalles de la Torá y solo entonces los israelitas dijeron, Nashe ben Ishma. Para ese momento ya habían escuchado gran parte de la Torá. Nashe ben Ishma significa sí obedeceremos. Baruch Hashem, sí haremos. Aleluya. ¿Y cuál es el compromiso de nosotros? Es igual. El pueblo dijo, haremos lo que ya se nos ha ordenado hasta ahora y obedeceremos todos los mandamientos futuros. La declaración de los israelitas, por lo tanto, se enfoca tanto hacia atrás como hacia adelante. El pueblo entendió que estaba en una travesía tanto espiritual como física y que no podía llegar a conocer todos los detalles de la Torá de golpe. Aquí, Shema no significa escuchar, sino prestar atención, obedecer, responder fielmente con actos. Esa es la verdadera Shema. Shema confundimos escuchar, oír. Cualquiera escucha, cualquiera oye. Si no tuviéramos un espacio a la calle
que nos dista, escucharíamos todo lo que acontece en la calle. Baruch Hashem. Pero acá no. El escuchar significa que debemos prestar atención, obedecer, responder fielmente con actos, o sea, obedecer a Elohim, su Torah, caminar por la Torah. Baruch Hashem. Y había surgido, ¿no? Mira, el pueblo de Israel se comprometió. Que dijo, sí haremos, sí obedeceremos. Aleluya. Nashe Benishma. Pero sin embargo, a 40 días después de aquel acontecimiento, estaban danzando, festejando, elevando al becerro de oro. Baruch Hashem. ¿Cómo vino? A través del deseo del hombre, los pensamientos del hombre. Baruch Hashem. Que dijeron, haznos, este Moshe, ¿qué le habría pasado? Ellos pensaron que ya había muerto Moshe porque no bajaba. Lo que nos debe dar a entender que la impaciencia mata. Baruch Hashem. Ellos se impacientaron. Entonces piden un reemplazo de Moshe. Como reemplazo le ponen al becerro o al toro. Baruch Hashem. Y ahí entonces, ¿qué ocurre? Comienzan a danzar. Y cuando están danzando justamente baja Moshe. Imagínense el líder ver cómo su pueblo estaba adorando a un becerro, a un Elohim extraño, a un Dios extraño. Pero 40 días atrás, ¿qué habían dicho? Sí haremos, sí obedeceremos. Baruch Hashem. ¿Cuál es el compromiso ahora de nosotros? Es igual, mis amados, a Gema Hayot. Shemot Éxodo, capítulo 24, verso 7. Shemot Éxodo, capítulo 24, verso 7. ¿Lo tenemos? Dice Shemot Éxodo, capítulo 24, verso 7. Luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta, para que el pueblo pudiera oír. Ellos respondieron, todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. Baruch Hashem. Entonces, el compromiso es firme por si acaso. Aleluya. Los israelitas estaban diciendo que harían lo que Elohim les pidiera, no porque buscaran algún beneficio, sino simplemente porque deseaban cumplir con su voluntad. Él los había salvado de la esclavitud, los guió y los alimentó en el desierto. Ellos querían expresar su completa lealtad a Elohim como su redentor y quien les entregó la Torah. Baruch Hashem. El buen deseo es muy bueno. Baruch Hashem. Pero no solo es no con Elohim, no solamente es el buen deseo, sino la obediencia, la perseverancia, dominio propio, paciencia y templanza. Baruch Hashem. Si cumples con esos requisitos, nada ni nadie puede moverte. Así te susurren que puedes subir al cielo, eso no te va a llamar la atención. Baruch Hashem. Pero si no cumples con estos requisitos, cualquier vocecita te va a hacer que tú quieras subir a los cielos, ver las estrellas. Baruch Hashem. Pero eso es simplemente una ilusión, un engaño. Tejelín Salmos, capítulo 33, verso 8. Tejelín Salmos, capítulo 33, verso 8.
Tehilín Salmos, capítulo 33, verso 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Tehilín, capítulo 33, verso 8. Toda la tierra tema a Yahweh. Todos los vivientes estén temerosos de Él. Baruch Hashem. Esa es una advertencia. Baruch Hashem. Pero no es que le infunda un temor, sino que nosotros caminemos con temor. Baruch Hashem, que es muy diferente. Tehilín Salmos capítulo 99, verso 1. Tehilín Salmos capítulo 99, verso 1. Y dice la palabra en Tehilín, Salmos, capítulo 99, verso 1. Yahweh es Rey, tiemblen los pueblos. Él se sienta entronado sobre los querubín, que la tierra se estremezca. Baruch Hashem. Imagínense, ¿no? Toda su creación, cómo se pone cuando Él se manifiesta. Aleluya. Es maravilloso. ¿Y cómo debemos nosotros presentarnos cuando Él se manifiesta? Nos preguntamos. En la presencia del Eterno hay fuego y relámpagos, chispas y colores, cantos, voces, ruidos y una energía tremenda. Al acercarnos al Eterno recibimos parte de esa energía celestial y nuestros cuerpos reaccionan de manera que vibran, tiemblan, se calientan, se caen, se mueven incontrolablemente, etc. Esta energía tremenda fue desatada sobre los levitas en el día de su consagración y de esa manera fueron mecidos delante de Yahweh. Delante de Yahweh tiembla toda la tierra y sus habitantes, como están escritas. Baruch Hashem. ¿Cuántos levitas hay aquí? A ver. Esa es una gran pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son levitas o no? Aleluya. El silencio lo dice todo. Baruch Hashem. El silencio otorga. El silencio puede otorgar dos cosas, positivo o negativo. Baruch Hashem. Ahora, si lo declaramos positivo, ¿qué hicieron los levitas? Para encombrarse y recibir el ministerio de ser levitas, de ser servidores de Elohim. ¿Qué hicieron? Elohim les ordenó a través de Moshe: traspasen a todos los enemigos de Israel. No creyeron ni papá, hermano, ni primo. Eliminó ese día a todos. Así se encubra o se encumbraron los levitas en su ministerio. ¿Están listos? ¿Están listos? Ahí está el tema. ¿Ves? Hasta ese día, ¿quién era el levita? ¿Quién era cómo se llaman los sacerdotes o los Cohen? Eran los primogénitos. Baruch Hashem. Eran los primogénitos como Cohen. Pero ahí se encubraron ellos para servir a Elohim. Ahí los seleccionó, los apartó para su servicio. Pero para eso tienen que demostrar, Baruch Hashem. ¿Quieren otro ejemplo? Otro ejemplo de Pinjas o Fineas. Es otro. Elohim ordenó a través de Moshe: elimíname todos los enemigos de Israel. Y comenzó a morir.
Y justamente en ese momento, un israelita pasa con la madianita a su campamento. Fineas o Pinjas ve y agarra una espada, va a su campamento y lo traspasa. ¿Y qué dijo Elohim? Que su descendencia iba a ser Cohen. ¿Mm? Y ahí se calmó también la ira de Elohim. Baruch Hashem. Él no estará furioso con lo que está sucediendo en este mundo, con todos aquellos que dicen yo soy de Yeshua, pero hacen otra cosa. ¿No estará furioso? Claro que sí. Baruch Hashem. Por eso, mis amados, estos temas nos deben hacer recapacitar, enmendar errores, enderezar nuestros caminos para que en todo lo que hagamos sea agradable delante de Él. Baruch Hashem. En la presencia del Eterno hay juego de relámpagos, chispas y colores, cantos, voces, ruidos y una energía tremenda. Baruch Hashem, ¿sí? Imagínense en el monte Sinaí cuando Él bajó, ¿no? Cómo se manifestó. Baruch Hashem. ¿Cómo se manifestó cuando Shlomo construyó el Bet HaMikdash, el templo? En el día de su inauguración no bajó como juego y tomó posesión de ese lugar. Baruch Hashem. Está escrito. Entonces, ¿qué dicen muchos hombres? ¿Tú eres bautizado por el Espíritu Santo? Porque están creyendo que el bautismo del Espíritu Santo viene justamente como ese juego. Baruch Hashem. ¿Ok? Pero ¿cómo puede venir el Ruach HaKodesh en ese juego a llenar esta casa cuando camina en desobediencia? Cuando no cumple lo que dice en la Escritura, la Torah. Obedeceremos, pero no lo hace. ¿Cómo? Ese juego lo vas a sentir cuando tú caminas en obediencia. Baruch Hashem. Sí, lo vas a sentir el juego del Ruach HaKodesh. No necesariamente va a venir, ¿no? Como un juego, pero sí lo vas a sentirlo. Baruch Hashem. Hebreos capítulo 10, verso 38 al 39. Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 38 al 39. Pero la persona que es justificada vivirá su vida por la confianza, y si retrocede, no estaré complacido con él. Sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden y son destruidos. Por contrario, estamos confiando y por lo tanto preservamos nuestras vidas. Baruch Hashem. Es muy interesante. Baruch Hashem. Podemos decir nosotros somos justos, ya somos justificados. No, el único que puede declararnos justos, justificados, es Elohim. Así como lo declaró de Noah, declaró de Abraham, de Isaac, Jacob, Baruch Hashem. El hombre no, el hombre falla. Baruch Hashem. Este texto nos enseña que Yahweh se dirigió a su pueblo por medio de un mandato que fue manifestado en la nube y por medio del profeta. Yahweh dio el mandato con el movimiento de la nube y Moshe dio la orden. Esto nos enseña que debemos seguir la palabra de Yahweh dada por su Ruach, espíritu.
y por sus Nevi'im, los profetas, para no quedarnos atrás y perder el motor de Yahweh en este tiempo. El que piensa que puede servir a Yahweh de la manera como se hacía hace años, se equivoca. Hay que estar dispuestos a cambiar de lugar y seguir adelante para caminar con Él y no con aquellas estructuras humanas que se han cristalizado, por muy utilizadas que fueron en el pasado. Si la organización o la congregación a la que uno pertenece no camina con Yahweh y no le sigue en lo que Él está haciendo hoy, es mejor salir de la organización para no quedarse atrás. Prefiero estar bajo la cobertura de la nube de protección de Yahweh que bajo una organización que ya no desea ser obediente, sensible a los nuevos giros. El Ruach, el Espíritu, en este tiempo, en uno de los peligros mayores que hay para el hombre es que se quede estable en un lugar, en un sistema de pensamientos. Si perdemos nuestra disposición de cambiar, ya no podremos caminar con el Eterno y nos quedaremos atrás. El que se queda atrás correrá el riesgo de perder incluso su alma, como está escrito. Hebreos 10, 38, 39. Baruch Hashem. Así que es claro, mis amados, que nos dice aquí, ¿no? Pero la persona que es justificada vivirá su vida por la confianza. O sea, ¿la confianza en quién? En Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Y Yeshua HaMashiach recomendó y dijo él, el cuerpo pueden matar, pero el alma no. El alma vendrá a mí. Baruch Hashem. Así que realmente no debemos preocuparnos por el cuerpo físico, sino por el alma, que es el que va a presentarse ante Elohim. Baruch Hashem. ¿Y qué nos dice? Y si retrocede, no estaré complacido con él. Baruch Hashem. Así que cuidado con decir, ay, qué cansado es esto. Esa palabra te va a retraer. ¿A quién saca beneficio de eso? El adversario, evidentemente. Baruch Hashem. Ahora también dice, no estaré complacido con él. Sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden y son destruidos. Por lo contrario, estamos confiando y por lo tanto preservamos nuestras vidas para la vida eterna. Baruch Hashem. Esta preparación que estamos el día de hoy compartiendo no es para este tiempo, es para el tiempo venidero, en el tiempo de Yeshua HaMashiach, cuando Él viene por segunda vez y reunirá a su pueblo. Baruch Hashem. Shemot, Éxodo, capítulo 24, verso 8. Shemot, Éxodo, capítulo 24, verso 8. Y dice la palabra, en Shemot, Éxodo, capítulo 24, verso 8. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del Brit Pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Por medio de la sangre es que el pueblo de Israel es partícipe de ese pacto, y por medio de la sangre fue sellado ese pacto entre Elohim y el pueblo de Israel. Por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach, nosotros somos parte, ¿no?, de él y también de la Virgen Hadasha. Y somos redimidos por medio de la sangre, o comprados por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach. El Brit Pacto fue hecho cuando la palabra de Elohim fue oída y se obtuvo una respuesta.
Nuestro Brit Pacto con Elohim está basado en sus palabras y en sus términos, no en nuestras palabras y términos. El Brit Pacto era hecho con la aplicación de la sangre. Mientras la nación recibía la sangre del Brit Pacto, el Brit Pacto fue sellado. Baruch Hashem. Así que a través de esta sangre que nos habla Shemot Éxodo 24:8, el pueblo de Israel es sellado en el pacto matrimonial. Acuérdense que todo pacto es sellado con sangre. Por eso también dentro del matrimonio, ¿no?, la mujer y el hombre tenían que ser vírgenes, o mayormente la mujer virgen, para entrar al pacto matrimonial. Pero ese pacto matrimonial, ahora cuando venimos al Mashiach, es con el Mashiach. Mashiach declara a la mujer, a Israel en general, ¿no?, como vírgenes para él. Baruch Hashem. Por eso Shaul hace una aclaración muy importante. Dice, les estoy preparando a ustedes como una isha, como una novia, sin mancha ni arruga. Baruch Hashem. Y justamente nuestra preparación debe ser eso. Vamos a Hebreos, al libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 18 al 22. Hebreos capítulo 9, versos 18 al 22, aleluya. Hebreos capítulo 9, versos 18 al 22. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versos 18 al 22. Por esto el primer pacto también fue inaugurado con sangre. Después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y usó lana escarlata y esopo para rociar el rollo y también al pueblo. Y dijo, esta es la sangre del pacto que Yahweh ha ordenado para ustedes. Asimismo roció el Mishkan y los utensilios usados en las ceremonias. De hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Baruch Hashem. Es muy claro, Hebreos capítulo 9, versos 18-22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Significa que el Mashiach perdonó nuestros pecados, llevó nuestros pecados a la estaca de ejecución, dándonos la libertad de venir a buscarlo a Él, elegir su camino de Él. Baruch Hashem. La sangre del Brit Pacto se refiere al sellado en los términos, como se da en el libro del Brit Pacto, en respuesta a la afirmación de la nación de Israel. Nótese que no era suficiente simplemente hacer una afirmación verbal del Brit Pacto. Los términos del Brit eran sellados por medio de sacrificios. Se mataban animales y se ofrecían a Yahweh, y su sangre era rociada sobre el altar y sobre el pueblo. Mientras Moshe rociaba al pueblo, declaró solemnemente, y aquí la sangre del pacto del Brit que Yahweh ha hecho con vosotros, conforme a todas estas palabras. Cuando Elohim hizo su Brit pacto con un pueblo elegido, no solo dijo palabras que causarían una breve impresión y luego se desvanecerían de la ceremonia. Él escribió cosas. Elohim registró la historia del Brit Pacto, de sus actos creativos y salvadores. Él registró los mandatos del Brit, las promesas y las maldiciones como testimonio para todas las generaciones. Baruch Hashem, para todas las generaciones. Por eso llegó también a nuestra generación
después de 2000 años de oscuridad. Han transcurrido 2000 años de oscuridad y un poco más, pues tenemos ahora también nosotros la Torah como luz que nos ilumina. Baruch Hashem. Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. Dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. El Elohim de Shalom, que resucitó de entre los muertos a nuestro Adón Yeshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de un pacto eterno, que este Elohim los capacite con toda obra buena que necesitan para hacer su voluntad y que Él haga en nosotros cualquier cosa que le sea agradable. Por medio de Yeshua HaMashiach, a Él sea la cabot gloria por siempre, para siempre. Amén y amén. Baruch Hashem. Tenemos muy claro, mis amados, hablándonos del pacto, que nosotros somos parte de este pacto. ¿De quiénes está hablando? De lo que hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. El Brit Pacto de la sangre de Yeshua también es el fundamento de todo nuestro crecimiento y madurez en el Mashiach. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. Aleluya. Dice la palabra en Yohanan, Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. Si declaramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Si declaramos que no hemos estado pecando, hacemos que Él sea mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aleluya. ¿Sabemos reconocer nuestros errores, nuestras faltas? ¿Por así decirlo? Baruch Hashem. No. Siempre vamos a buscar justificarnos. Y si nos justificamos, entonces decimos, "No, yo no soy pecador". Baruch Hashem. Elohim no quiere escuchar eso. Elohim quiere que seamos como el publicano que estaba en el Mishkan. Yo soy un pecador. Mientras el fariseo decía, yo no soy como este publicano. Baruch Hashem. Pues aprendamos de la Escritura. Aprendamos a humillarnos delante de Él, a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, que son pecados. Muchas personas puede decir una mentira, pero va a decir, no, es una mentira blanca, una mentira piadosa. Para Elohim no hay una mentira blanca ni piadosa. Una mentira es mentira. Baruch Hashem. Es muy claro entonces. Debemos aprender a reconocer que sí somos pecadores. Confesarle que somos pecadores. Así como ese publicano que confesaba, soy un pecador. Baruch Hashem.
Si tenemos una lucha cotidiana con la carga de pecado del ego que queremos volcar fuera de nuestra vida, pecamos, lo confesamos todos los días en cada Shabbat y también, muy especialmente, en cada Yom Kippur. El de Yom Kippur es el día del perdón, evidentemente. Pero no creo que debemos esperar todo un año para decir que soy un pecador, ¿no? ¿Ah? Para eso tenemos los horarios que nos ha dado, los días que nos ha dado para poder presentarnos a Él, decirle, acá estoy, Padre, perdóname porque soy un pecador. Somos conscientes que no podemos poner una cinta autoadhesiva sobre el pecado. Tenemos que llegar a la raíz del problema y erradicarlo para no perder nuestra primogenitura en Yeshua HaMashiach. No podemos pasar por nuestras vidas poniendo bandas autoadhesivas sobre nuestros pecados. No necesitamos autoayuda o autorrealización. Necesitamos la enseñanza de Yeshua y la realización en Él por medio de su Ruach. Esto es más que suficiente para nosotros. La promesa de los profetas fue que tendríamos un corazón nuevo. Desde ese diseño, en nuestra alma lograríamos la afinidad con el Eterno. En Yeshua es hoy muy posible. Baruch Hashem. Así que, mis amados, Ahim Hayot, esforcémonos. Como dice aquí, cuidado con los autoadhesivas. Baruch Hashem, ¿no? Evidentemente como que eso puede cubrir, pero para Elohim no cubre nada. Aleluya. Simplemente nos engañamos. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Matitiyah Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Mateo, Matitiyah capítulo 4, verso 1 al 11. Aleluya. Dice la palabra en Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Entonces Yeshua fue llevado por Ruach al desierto para ser tentado por Hasatán. Después que Yeshua había ayunado por 40 días y noches, tuvo hambre. El tentador vino a él. Él le dijo, si eres el hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, el Tanaj dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces Hasatán le llevó a la ciudad Kadosh y le puso en el punto más alto del Mishkan. Él le dijo, si eres el hijo de Elohim, salta, porque el Tanaj dice, él ordenará a sus malachim acerca de ti. Ellos te sostendrán con sus manos, de modo que no dañes tus pies en la roca. Yeshua le respondió, pero también el Tanaj dice, ¿no pondrás a prueba Yahweh tu Elohim? De nuevo se llevó a Hasatán a la cumbre de una montaña muy alta. Le mostró todos los reinos del mundo en toda su gloria. Él le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fuera Hasatán, Yeshua le dijo, porque el Tanaj dice, a Yahweh tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Entonces Hasatán le dejó solo y vinieron malachim y se ocuparon de él. Aleluya. Mis amados, el mensaje es muy claro. ¿Cuántas veces Hasatán le está tentando a Mashiach? 3 veces. Baruch Hashem. Y las 3 veces él responde correctamente. Entonces lo que nos hace notar,
tú puedes deshacerte de uno, o sea, le dices la respuesta correcta, pero puedes caer en la segunda, o puedes caer en la tercera. Mira, él es persuasivo y consistente por si acaso. Él no se cansa, él está pendiente, él está atento. Mientras nosotros estamos descuidados, distraídos, él no está distraído por si acaso. Él está atento a que tú te distraigas. Baruch Hashem. Y ahí donde va a trabajar. ¿Eh? Estos versículos en Shemot Éxodo en realidad apuntan a otro evento que tuvo lugar en una manera muy similar. Un evento que se describe tanto en Matitiyah como en Gelel, en el 4º capítulo. Note que Hasatán tentó a Yeshua al retorcer las palabras de la Torá. Sin embargo, Yeshua siempre respondió con el verdadero significado de la palabra de Elohim. Baruch Hashem. Hasatán es diestro para torcer la palabra. ¿Acaso no le dijo a Java? Con que la gente dijo que no comieras el fruto de los árboles. Estaba usando la misma palabra, pero tergiversándolo. Al Mashiach igual le está tentando con las mismas palabras. Baruch Hashem, pero tergiversándolos. Así que va a venir justamente, es a través de ello, la tentación sobre vos, sobre vosotros. Baruch Hashem. Si estás descuidada, eres su presa. Baruch Hashem te va a agarrar con las dos manos. Pero si estás vigilante, actuarás como el Mashiach. Baruch Hashem. Aleluya. Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 34. Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 34. Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 34. Y dice la palabra en Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 34. Aquí están, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto, o un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yahuda. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Mitzrayim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la congregación o asamblea, ni a su hermano, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Baruch Hashem. Tenemos la Brit Hadasha, mis amados, Ahim Hayot, Brit Hadasha o pacto renovado. Justamente Jeremías profetiza, ¿no?, sobre el pueblo de Israel, que habían quebrantado el pacto. Dice,
que sus padres habían quebrantado el pacto. Entonces hablamos del monte Sinaí, donde se está celebrando este pacto del matrimonio. Por eso Mashiach se presenta y dice muy claramente, Baruch Hashem, yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Baruch Hashem. Es clarísimo, mis amados, Ajim Ajayot. Está declarando, yo he sido un esposo, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. O sea que Elohim es el esposo del pueblo de Israel. Baruch Hashem. Ahora, ¿nuestro esposo quién es? Estamos igual que Israel, ¿no es cierto? Sí haremos, pero no lo hacemos. Sí obedeceremos, pero no le obedecemos. Baruch Hashem. Pero sin embargo, ¿qué nos dice? En el último acápite dice, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y justamente Yahshua viene, o por medio de Yahshua Elohim nos perdona todos nuestros pecados, y una vez que nos perdona nuestros pecados, Él ya no vuelve a recordarnos. Y se nos perdonó nuestros pecados, ¿por qué seguimos pecando? Diría yo. Baruch Hashem. Si ya nos perdonó todos nuestros pecados y nos hace hombres libres, ¿por qué seguimos esclavizándonos a ese yugo desigual? Baruch Hashem. Por eso, mis amados Ajim Ajayot, este tema es muy importante porque profundizamos realmente cuál debe ser nuestra relación con Elohim. Baruch Hashem. No es una relación solamente de ser un creyente, no, va más allá de ser creyente. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque la Torah declara que somos la Isha, la esposa, y Él declara, yo soy tu esposo. Baruch Hashem. De la misma manera que Moshe no comió durante 40 días y 40 noches, así fue con nuestro Mashiach. El número 40 representa la transición, la palabra de Elohim, y en el caso de Moshe, Israel entró en una nueva era en su relación con Elohim en el monte Sinaí. De una manera muy similar, Yahshua comenzó una nueva etapa después de sus 40 días y noches en el desierto, ya que a partir de ese momento comenzó a cumplir su papel como el Mashiach, el hijo de Yosef, es decir, el siervo sufriente. Eso fue realmente predicho por el Naví Jeremías. Baruch Hashem, ya acabamos de ver, Jeremías había anunciado con relación a la Brit Hadasha, o el pacto renovado, pero en su traducción dice un nuevo pacto, evidentemente, lo cual lleva a muchos a confusión. Cuando hablamos de nuevo pacto, vamos a creer que el antiguo pacto ya no es para nosotros. Baruch Hashem. Pero si hablamos como pacto renovado, entonces el antiguo sigue vigente, simplemente que hay algunas enmiendas, por eso que se han renovado algunos temas. Aleluya. Acá en Perú, los contratos con las grandes empresas, por ejemplo, se llaman contratos ley, que no pueden romper, no pueden quebrantar, porque es una ley. Por lo tanto, ¿qué hacen ahora? Adendas. Y ahora todos sus contratos funcionan a través de adendas, adendas y adendas. Baruch Hashem. O sea que hay agregados. Aleluya. Pero el contrato sigue siendo uno. Aleluya. Es como un ejemplo para poder entender.
Primera de Juan capítulo 3, verso 14 y 23, por favor. Lo tenemos, Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 y 23. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 y verso 23. Verso 14 dice: todos sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos israelitas, los Yahudí, Efraín. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Verso 23. Esta es su misbot, que creamos en el nombre de su Hijo Yahshua HaMashiach y nos amemos unos a otros como Él nos ha ordenado. Baruch Hashem. Es muy claro. La Torah se cumple cuando uno ama a su prójimo, el amor al prójimo. Ahora también anoten Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, verso 8, verso 12, verso 20. Primera de Juan capítulo 4, verso 8, verso 12 y verso 20. Baruch Hashem. Dice la palabra en Primera de Juan capítulo 4, verso 8. El que no ama en Emet no ha conocido a Yahweh, porque Yahweh es Ahavá en Emet en verdad. Verso 12. Nadie nunca ha visto a Yahweh, nuestro Elohim. Si nos amamos unos a otros, Yahweh nuestro Elohim permanece en nosotros y su Ahavá se ha perfeccionado en nosotros. Verso 20. Si alguno dice yo amo a Yahweh, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Yahweh a quien no ha visto? 21. Y nosotros tenemos esta misbah de Yahweh. El que ama a Yahweh, nuestro Elohim, también ama a su hermano, el israelita. Así que está claro, mis amados, el amor al prójimo. Aleluya. Ahora, el amor al prójimo no es de palabra, no, es de cumplimiento. Si hay necesidad, pues por amor tú compartes, tú ayudas o estás pendiente de tu hermano que puede estar pasando momentos de necesidad. Baruch Hashem. Es ahí donde se conoce realmente o se va a conocer realmente al verdadero hermano israelita. Las condiciones para obtener los beneficios del Brit, en primer lugar, tienen que ver con la fidelidad a las ordenanzas, que tienen que ver con el amor al prójimo, la obediencia a los mishpatim, que son las ordenanzas sociales. Es una condición para poder recibir el amor de Yahweh. Esto nos enseña que el amor que Yahweh nos muestre a nosotros está relacionado con el amor que mostramos al prójimo. El mismo principio se encuentra
en los escritos mesiánicos, donde vemos que el amor que mostramos hacia el prójimo es un reflejo del amor que tenemos hacia el Padre, como está escrito. Baruch Hashem. Si amamos al prójimo, hacemos notar o como testimonio que también amamos a Elohim. Baruch Hashem. Pero si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo puedes amar a Elohim? Baruch Hashem. Por eso estos misbat o esta porción de la Torah es tan importante para nuestras vidas en la forma en que cada uno de nosotros debemos obedecer y conducirnos. Nos vamos a Devarim de Deuteronomio, capítulo 7, verso 12 al 16. Devarim de Deuteronomio, capítulo 7, verso 12 al 16. Devarim de Deuteronomio, capítulo 7, verso 12 al 16, dice la palabra: porque ustedes están escuchando estos estatutos, guardándolos y obedeciéndolos. Yahweh su Elohim guardará con ustedes el pacto y la misericordia que Él juró a sus padres. Él los amará, los bendecirá y multiplicará sus números. Él también bendecirá el fruto de sus cuerpos y el fruto de su tierra, su grano, vino, aceite de oliva y los jóvenes de sus reses y ovejas, en la tierra que Él juró a sus padres, que Él les daría. Ustedes serán más bendecidos que todos los otros pueblos. No habrá varón o hembra estéril entre ustedes, y lo mismo con su ganado. Yahweh removerá todas las enfermedades de entre de ustedes. Él no los afligirá con ninguna de las espantosas enfermedades de Mitzrayim, las cuales ustedes han conocido. Al contrario, Él las echará sobre aquellos que los odian a ustedes. Ustedes devorarán todos los pueblos que Yahweh Elohim les entregue. No le muestren ninguna piedad y no sirvan a sus dioses, porque eso se convertirá en una trampa para ustedes. Baruch Hashem. Cuidado con el yugo desigual. Eso sí, yo creo que ya está ministrado. Baruch Hashem. Porque el yugo desigual trae consecuencias. Baruch Hashem. Por eso los fariseos no querían verlos a los publicanos. No. Ellos tenían su espacio y los publicanos tenían su propio espacio. O también podemos tocar aquí a los Shomronim y los judíos. Tampoco podían ellos convivir, ni siquiera hablar, porque para los judíos, los Yahudí de aquellos tiempos, los Shomronim eran inmundos. Baruch Hashem. Sin embargo, con el Mashiach cambia ese pensamiento, porque el Mashiach se sienta en la poza de Jacob y habla con la Shomronita. Y la misma Shomronita dice: ¿cómo es que tú me pides agua a mí? Cuando los judíos ni siquiera quieren hablarnos. Ahora, el camino corto para Galil pasaba por Shomron. Ese era el camino corto. Pero ellos ni siquiera ese camino tomaban. Ellos preferían tomar el camino que va por rodeos. Baruch Hashem. Es muy interesante entender ello también estos tiempos en nuestro caminar. Por eso el Mashiach, y también así como Shaul,
enfatiza cuidado con el yugo desigual. Lógico, si salimos de Babilonia, ya no tenemos por qué inmiscuirnos, ¿no?, con las cosas del mundo. Solamente tomamos de las cosas del mundo lo que nos corresponde y nos pertenece. En el texto de Devarim, así como el versículo de Shemot Éxodo, en realidad apuntan a otro evento que tuvo lugar de una manera muy similar. Un evento que se describe tanto en Mateo como en Lucas, en el 4º capítulo. Note que Hasatán tentó a Yahshua al torcer las palabras de la Torá. Sin embargo, Yahshua siempre respondió con el verdadero significado de la palabra de Elohim. En el texto de Devarim que nos ocupa vemos que el Brit Pacto es condicional, de manera que el pueblo tiene que cumplir con los mandamientos para mantenerse dentro del Brit. La idolatría rompe el Brit entre el Eterno y Israel, al igual que el adulterio quiebra el Brit matrimonial entre los cónyuges. El que cometa adulterio rompió el Brit matrimonial. Baruch Hashem. Por eso, mis amados Ajim Ajayot, seamos muy cuidadosos de no romper ese pacto entre el Mashiach y nosotros. Baruch Hashem. Ezequiel capítulo 36, versos 22 y 27. Ezequiel capítulo 36, versos 22 y 27. Ezequiel capítulo 36, versos 22 al 27. Aleluya. Y dice la palabra en Ezequiel, capítulo 36, versos 22 al 27. Por lo tanto, di a la casa de Israel que Yahweh Elohim dice esto: yo no voy a hacer esto por amor a ti, casa de Israel, sino por amor a mi nombre, Kadosh, el cual tú has estado profanando entre las naciones a las cuales has ido. Yo separaré mi gran nombre para ser considerado como Kadosh, puesto que ha sido profanada en las naciones. Tú lo profanaste entre ellos. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh, dice Yahweh Elohim, cuando delante de sus ojos yo sea Kadosh por medio de ti, para ser considerado como Kadosh. Porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras, y te regresaré a tu propia tierra. Entonces yo rociaré agua limpia sobre ti, y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo rúa dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi rúa dentro de ti y causaré que vivas por mi Torá, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas y obedezcas. Baruch Hashem. Así que el pacto es condicional, sí, mis amados. Mucho enfatiza en este verso: profanaste mi nombre. Baruch Hashem, profanaste mi nombre. Aleluya. Ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo profanaron su nombre? ¿Y cómo y en qué momento podemos profanar su nombre? Pregúntense ustedes. Baruch Hashem. Muy sencillo. Al desobedecer su palabra, toman su nombre en vano.
porque él dice, no tomarás mi nombre en vano. El hombre que camina en desobediencia toma el nombre de Elohim en vano. Y ahí lo está profanando. Baruch Hashem. Y el hombre que camina en desobediencia, ¿qué dice? Que la desobediencia es como pecado de rebelión, hechicería y adivinación, por eso que está profanando su nombre. Baruch Hashem. Para tomar su nombre, labios puros. Para tomar su nombre, obediencia y Kiddushá. Aleluya. El israelita hebreo que comete idolatría se sale del Brit y no puede aprovecharse de sus beneficios. En un Brit hay condiciones para ambas partes. El Brit que Yahweh hizo con Abraham en Bereshit 15 es incondicional. Por medio de su Brit, Yahweh juró por su propia existencia. Si él no cumple sus promesas dadas en este Brit, dejará de ser, lo cual es imposible. Esa es la razón por la que él mismo toma la iniciativa para cambiar el corazón del pueblo de Israel, para que guarde sus mandamientos, con el fin de que las promesas dadas en el Brit puedan ser cumplidas como está escrito. Baruch Hashem. ¿Cómo podemos agradar a Elohim si no hemos circuncidado los prepucios de vuestro corazón? Es ahí viene donde el cambio. O sea, una nueva generación, una nueva criatura, Baruch Hashem. Pero para eso hay que circuncidar los prepucios del corazón. Pero Yahshua o Yahweh Elohim nos habla muy claro. Aleluya. Él dice, ¿no? Que nos lavará con agua pura, Baruch Hashem, y nos dará un nuevo corazón, un nuevo ruach. Es Él, pero por nuestra obediencia. Baruch Hashem. El requisito es nuestra obediencia. Así, mis amados Ajim Hayot, hasta aquí esta porción de la Torá haya sido de bendición para cada uno de vosotros. Agradezcamos al Eterno por su ajabá, por su amor, de congregarnos en este lugar, en este Yom HaShkadosh de la semana, que nos permite compartir esta porción de la Torá, estudiarlo y profundizarlo, y ser hacedor de su palabra. Si somos humildes y asumimos nuestra humildad, de hechos, Elohim trabajará con nosotros y nos prosperará, tanto en lo material como en lo espiritual. Todo depende de nosotros, nuestra obediencia. Así bien, mis amados Ajim Hayot, pues vamos a agradecer a Elohim, aleluya, por esta porción de la Torá. Bendito sea Él. Baruch Hashem. Vamos a agradecer a Elohim Sebaot por sus palabras, sus enseñanzas. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedeshanu bemezbotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Elohai nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Kadosh en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach.
Abacadosh, tú eres mi Elohai de mis padres, Elohai de Abraham vino, Yitzhak vino, Jacob vino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por siempre eternamente, en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, te damos las gracias, Abacadosh, toda Rabán, por este día maravilloso que nos has congregado en este lugar y nos has dado esta porción de la Torá para ponerlo por obra y ser hacedor de tu palabra. Abacadosh, ponga en nuestros corazones ese sentir, Abacadosh, de amar a nuestro prójimo. Primeramente, amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestros prójimos. Perdonarnos a nosotros mismos para perdonar a nuestro prójimo. Y así el amor esté delante de ti, Abacadosh. Por eso te agradecemos en este día maravilloso, por tu rajem, por tu misericordia, y que nos has congregado en este lugar para tu cabot. Gracias, Padre mío, por esta porción de la Torá. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados, Ajim Hayot, retornamos a las 4 de la tarde para la entrega del Shabbat.